Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 116. La puerta del vagón 1 se ha abierto, ¿dices? Sí. Inmediatamente me moví con los demás al vagón 2. Baxaeon salió corriendo, con aspecto triunfante. Hice todo lo posible para convencer a los pasajeros del vagón 1 de que abrieran la puerta. Por supuesto, fue un esfuerzo de grupo de todos, venerable pionero. Ya veo. Trabajaste duro. Parecía que cada vez que el bucle se reiniciaba, él había estado golpeando la puerta del vagón 1, gritando que había una solución y pidiéndoles que salieran. Y seguramente, debe haber compartido con entusiasmo grandes historias de las cosas que ha logrado, señor Corzo. Ojalá hubiera podido escuchar esas fascinantes historias yo mismo. Pero, no te preocupes. Un buen amigo siempre elige quedarse al lado de su amigo. Sí. Gracias, anfitrión legendario. De todos modos, parecía que compartir información de manera efectiva sobre la situación exterior había marcado una diferencia en el vagón 1. Recordaba exactamente cómo se había descrito en la wiki. Todo se repitió docenas de veces. Sangre y locura reinaron en cada bucle. Esas dos frases estaban cristalinas en mi memoria. La puerta del vagón 1 solo se abre después de todos esos bucles. Honestamente, había planeado irrumpir yo mismo alrededor del bucle 20. ¿Pero en 14 bucles? Eso es bastante bueno. No es de extrañar que Baxaeon se hubiera ganado el apodo de «víbora» del equipo de exploración de campo en la wiki. Asentí, reconociendo sus esfuerzos. Bueno, entonces, procedamos a hablar con ellos. Espera. Baxaeon me detuvo apresuradamente. De ninguna manera. La puerta se ha cerrado de nuevo. Bueno, técnicamente, hicimos contacto, mira esto. Baxaeon me entregó algo frenéticamente. Un trozo de papel arrugado y sucio. Garabateado en letras grandes. Solo soporta 7 veces más. Eran palabras irregulares que estaban firmemente impresas en el papel, rodeadas de manchas oscuras, rojizas y negras de alguna sustancia viscosa y asquerosa. Esa cosa. Parece la podredumbre que vimos en el túnel. Un murmullo de inquietud se extendió entre la multitud. Espera, ¿y si el vagón 1 se ha convertido en una especie de agujero infernal maldito, como el túnel? Exacto. Se encerraron e ignoraron la guía del pionero, y ahora mírenlos, sufriendo horriblemente. Por favor, cálmense. Rápidamente sacudí la cabeza, tratando de calmar a la multitud al borde de caer en un pánico similar al de un culto. Eso es poco probable. Parecen tener mucho dolor, sí. Pero denme un momento. Me dirigí directamente a la conexión entre los vagones 2 y 1. Luego golpeé firmemente la puerta cerrada del vagón 1. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Es inútil. Lo he intentado varias veces. Hola. Soy a quien la gente llama el pionero. ¿Podemos hablar? Seguí llamando. Detrás de mí hay más de 300 pasajeros. Podemos ayudarlos. Hola. Vinimos a ofrecer nuestra ayuda. Les digo, es inútil. Clic. El cerrojo se soltó. Ignoré la expresión atónita de Baxaeon y me volví con calma para dirigirme a la multitud. Entraré solo. Espera, no puedes. Venerable pionero, ¿y si algo sucede? Sonreí, tranquilizándolos. Si demasiada gente entra a la vez, podría abrumar y asustar a los pasajeros del vagón 1. Y si algo sucede, simplemente regresaremos al inicio del bucle, ¿verdad? Estaré bien. Pero al menos toma algo para defensa personal. Gracias. Estaba esperando que alguien dijera eso. En ese caso, confiaré en mis colegas. Miré a los dos superiores del equipo de élite y a mi compañero de promoción. Los tres, que ya habían sido informados, asintieron de inmediato. Así se formó el Frente Unido de Empleados de Soñar Despierto Inc. que entraban en el vagón 1. Perfecto. Fue un alivio, especialmente porque ya podía ver las señales de que la paciencia de Jinna Sol se estaba agotando. Tenga cuidado, venerable pionero.
Pedí a los pasajeros que permanecieran en el vagón 2 hasta que los llamaran, y a pesar de su preocupación, obedecieron a regañadientes. Otro alivio. Uf. Cada vez es más difícil manejar a todos. Tarde o temprano, las cosas empezarán a salirse de control en direcciones impredecibles. La única razón por la que hemos logrado mantener una atmósfera relativamente tranquila hasta ahora es porque la gente me ha estado escuchando. Todavía podía sentir el peso de la pequeña insignia dentro del bolsillo de mi chaqueta de traje. El poder del corazón de plata era aterrador, innegablemente. Tomé una respiración profunda. Entonces, abriré la puerta ahora. Fue entonces cuando lo sentí. La fría mirada de Hinna Sol, observándome en silencio. No estás tardando demasiado. Debería haber llegado incluso al bucle 14. Sí. Respondí con calma. Una limpieza segura es importante. He minimizado las variables, he reunido experiencia de los altares y he confirmado el método de escape. Ahora, solo necesitábamos ejecutarlo. Por eso este viaje en tren será el último. Hinna Sol se cruzó de brazos, concediéndome en silencio un último pase. Con suerte, el último. Bueno, ya que estamos listos como dices, sigamos adelante. Sí. Mientras Baxaeon nos seguía sin ninguna autoridad para objetar, el supervisor Delfín abrió la puerta. Clic. En el momento en que se abrió, un fuerte olor metálico nos golpeó la nariz. Era el mismo olor de los altares. Y entonces... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blaar, Gru, Urk. Ik. Voces lastimeras. Entra. Me quedé allí, momentáneamente aturdido por la escena que tenía ante mí. El vagón 1 estaba completamente contaminado. Más de 50 personas en el interior se retorcían, reían histéricamente, rodaban por el suelo y sollozaban incontrolablemente. El suelo era un desorden de vómito, sangre y trozos de carne desgarrados. Una pequeña pancarta, empapada en suciedad y sangre, yacía arrugada en el pasillo. Club de Fotografía Azul, 17º viaje anual. Así es. Los pasajeros del vagón 1 eran miembros de una gran reserva de grupo, un tour de agencia de viajes. Eran personas que ya se conocían bien, que estaban conectadas y eran amigables. Y ahora, habían terminado así. Esta gente, se han estado turnando para tirarse por la ventana, ¿no? O tal vez lo han estado haciendo por rotación. ¿Qué? Pero 53 personas están completamente fuera de sí. Incluso si tiraran a alguien cada vez, solo han pasado 14 bucles. Tienes razón. Lo que significa, tal como especuló el supervisor Kim, hay una persona de interés entre ellos. Exactamente. A menos que cada persona hubiera sido expulsada, solo había una posibilidad. Alguien dentro del grupo contaminado tenía una influencia abrumadora, lo suficientemente fuerte como para influir y liderar a otros. Y ese alguien, dentro de este grupo muy unido, probablemente llevaba un equipo que podía provocar una persuasión extrema y un pensamiento de grupo. Empleado Bak. Lo que pedí. Baxaeon se encogió antes de bajarse apresuradamente el parche del ojo y escanear el área. Su ojo inverso púrpura se movió frenéticamente hasta que de repente se congeló. Contuvo la respiración y señaló. Ahí. Justo detrás de mí. Me giré lentamente para mirar a la persona que Baxaeon estaba señalando. Un hombre de mediana edad yacía desplomado, agarrando la manija de la puerta que conectaba con el vagón 2 antes de perder el conocimiento. Si lo hubiera cruzado por la calle, habría pensado que era solo un hombre común y corriente, de aspecto amable. Es decir, si todo su cuerpo no estuviera convulsionando, retorcido grotescamente en el suelo. Podemos. Un líquido rojo oscuro goteaba de su boca mientras las venas de sus sienes se abultaban. Todo su cuerpo estaba cubierto de arañazos autoinfligidos donde se había desgarrado la piel. Posible, es posible. 7 veces más. Me acerqué lentamente al hombre mientras murmuraba al aire. Su camisa se había subido ligeramente debido a sus movimientos, revelando el extremo de su cinturón. Ahí estaba, brillando débilmente en plata. Una pequeña y reluciente insignia. ¿Es esta la persona de interés? Sí.
La figura clave detrás del desastre del Tamra Express. El dueño del corazón de plata. Ayuda. Todo lo que quedaba ahora era confirmarlo. Señor anciano. Me arrodillé frente a él, a la altura de sus ojos. Me incliné lo suficiente para susurrarle al oído, asegurándome de que nadie detrás de mí pudiera escuchar. Leíste la directiva, ¿verdad? La directiva gubernamental confidencial sobre la prueba del paraíso, no. Los ojos apagados y vacíos que habían estado nublados por la confusión de repente recuperaron un tenue destello de conciencia. ¿Cómo supiste? Un momento, por favor. Como era de esperar. Así que es verdad. Después de una breve consideración, saqué una jeringa de creador de felicidad de mi bolsillo. Ah, ¿preparándote para otra entrevista? Sí. Necesitaba hablar con este hombre, pasara lo que pasara, para asegurar la información que necesitaba, y para disipar sutilmente la creciente sospecha de que sabía demasiado sobre esta situación desde el principio. Le inyecté el potente analgésico en el dorso de la mano del dueño de corazón de plata. PHHK. Con un fuerte jadeo, su cuerpo convulsionando se detuvo inmediatamente, cayendo al suelo con un suave golpe. Y entonces... Ik. Las lágrimas corrían por su rostro mientras babeaba en el suelo. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasa? Ha caído demasiadas veces en el altar. A juzgar por su condición, probablemente lo habían echado al menos 5 veces. Dado que creador de felicidad era un analgésico, no un restaurador, su mente destrozada no se recuperaría por completo. Pero al menos ahora podía hablar. No puedo. Ya no puedo más. Sí. Este hombre era la clave. Afortunadamente, comenzó a proporcionar información valiosa de inmediato. El dueño del corazón de plata, con lágrimas corriendo por su rostro, me agarró de los hombros tan pronto como hicimos contacto visual. Su agarre era desesperado. Tú lo sabes, ¿verdad? Sus manos temblorosas se apretaron alrededor de mis hombros. El dueño del corazón de plata, con lágrimas corriendo por su rostro, me agarró de los hombros tan pronto como hicimos contacto visual. Su agarre era desesperado. Tú lo sabes, ¿verdad? Sus manos temblorosas se apretaron alrededor de mis hombros. 7 veces es todo lo que se necesita, podemos hacerlo. ¿Qué es exactamente lo que necesitamos soportar? Los altares. Luego, con un tono suplicante, añadió. Sé lo que es esto. Esto es. Lo sé. Está gestionado por el gobierno. Allí, nosotros, tenemos un departamento dedicado a este tipo de fenómenos. Esto es parte de ello. Lo he visto yo mismo. Lo leí. Yo trabajé en ese lugar. Detrás de mí, podía escuchar a los miembros del equipo de élite murmurar. Ah, así que es un empleado jubilado de la Oficina de Gestión de Desastres. Tal vez tenga algún equipo útil. Estaban en lo cierto. Continué con más preguntas. Entiendo, señor. Entonces, ¿puede decirme qué es exactamente este fenómeno sobrenatural? El oficinista de bajo nivel jubilado de la Oficina de Gestión de Desastres, todavía medio delirante, comenzó a soltar fragmentos de conocimiento clasificado. La cosa es, este fenómeno sobrenatural. Si sobrevives a 7 altares. Solo 7 altares, se acaba. Solo un sueño. Todo es solo un sueño. Y por eso nuestro club de fotografía. Se interrumpió, su mirada nublada se movió por el vagón. Miró a los otros miembros del club de fotografía azul, tirados en el suelo, retorciéndose de dolor y locura. Ahora entendía por qué habían terminado así. El dueño del corazón de plata los convenció. Los había persuadido de que solo necesitaban sacrificarse una vez para llegar al 7º altar. Pero no todos tenían la misma amabilidad y coraje que el dueño del corazón de plata. Algunos se resistieron. Otros dudaron o entraron en pánico. Algunos tenían demasiado miedo para saltar cuando les tocaba. En medio del caos y las discusiones, el dueño del corazón de plata probablemente se convirtió en el ejemplo, saltando por la ventana repetidamente para animarlos. Y cuanto más caía, más se quebraba su mente,
y la contaminación de su corazón de plata se extendía por todo el vagón. Atrapados en un ciclo de dolor y contaminación, todos en el vagón 1 finalmente perdieron la cabeza. En algún momento, todos empezaron a saltar por la ventana, con la cordura completamente destrozada. Finalmente, abrieron la puerta y se derramaron en los otros vagones, causando el caos que siguió. Ahí es cuando las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Por eso no pudimos abrir la puerta del vagón 1 a la fuerza antes. Si lo hubiéramos hecho, habríamos provocado una catástrofe total con el dueño del corazón de plata, medio enloquecido, liderando la carga. Por eso tuvimos que esperar. Hasta que se presentara el momento adecuado. Ni siquiera el dueño del corazón de plata era un dios. En algún momento, en medio de la locura, la confusión y el desmoronamiento del sentido de sí mismo, ese pasajero debió haber deseado desesperadamente la ayuda de otros. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El caos que se desarrollaba en los otros vagones había alcanzado un nivel que no podía deshacerse. En el momento en que se rindieron y lucharon por aceptar la ayuda de otros. Tenía que haber paz fuera del vagón 1, y la aparición de una solución alternativa. Algo lo suficientemente convincente para que su mente destrozada se acercara y abriera la puerta. Pero este era el 14º bucle. A estas alturas, el vagón 1 ya era un infierno. Yo lo siento, todos. Duele tanto, Idik. Esto es enloquecedor. La abrumadora tragedia de ver esto de primera mano golpeó mucho más fuerte que cualquier prosa que hubiera leído en la wiki. Por eso necesitamos escapar rápidamente. Me mordí el labio y hice la pregunta crítica, la que podría darme la pista decisiva. Anciano, el tren que vio en la directiva, ¿qué tren era exactamente? Era este. Sí. Es este tren, así es. El tren a Ixan. El tren con destino a Ixan. La supervisora Delfín ladeó la cabeza, perpleja. ¿Ixan? ¡Qué extraño! Este tren se dirige a Mokeipo. Baksaeon intervino rápidamente. En realidad, si pasamos por la estación de Ixan, supervisora. Oh, ¿en serio? Entonces, Ixan es solo una parada en el camino. Sí, así es. Pero en lugar de confiar en la explicación de Baksaeon, Delfín decidió verificarlo ella misma. Caminó por el pasillo cubierto de suciedad del vagón 1, ignorando los sollozos y el caos a su alrededor. Finalmente, sacó un folleto del bolsillo de un asiento y lo hojeó rápidamente. Asintió después de confirmar los detalles. Ajá, sí, así es. De acuerdo. Entonces, según el empleado jubilado de la Oficina de Gestión de Desastres, solo necesitamos pasar por 7 altares, ¿correcto? Exacto. 7 altares, lo que significa 28 sacrificios. Oh, espera un segundo. Se quedó inmóvil. 7 altares. Ah. Ella lo entendió. Supervisor Corzo. Sí. Sabía que las rutas de tren a menudo se extienden con el tiempo. Eso tiene sentido. Entonces, tal vez este tren solía tener una ruta más corta. Tal vez cuando la estación de Ixan era la parada final. Esa podría ser la razón por la que originalmente se llamaba el Ixan Express. Bingo. Ella lo acertó. Técnicamente, la ruta se había extendido a mediados de la década de 2010, de Ixan a Mokeipo. Y una cosa más. El dedo de Delfín se detuvo en una sección específica de la guía. De Seúl a Ixan, si vas en un tren local, pasas por exactamente 7 estaciones. Entonces, esos altares por los que hemos estado pasando, esas son las estaciones. Correcto. Y si seguimos esa misma lógica. Pasó la página con un movimiento de muñeca. A diferencia de la antigua ruta de Ixan, el tren actual a Mokeipo pasa por 9 estaciones. Cerró el folleto de golpe. Lo que significa que los altares no terminan en 7, tenemos que pasar por 9 altares. Y eso significa que necesitamos ofrecer sacrificios en 9 altares, un total de 45 personas. Fue una deducción escalofriantemente precisa. Como se esperaba de una empleada de élite, y esa verdad explicaba por qué los pasajeros del vagón 1 habían perdido completamente la cabeza. Bucle, después de pasar el 7º altar, apareció un 8º altar. La supuesta solución
Proporcionada por el dueño del corazón de plata, su único hilo de esperanza se hizo añicos. Con esa esperanza desvanecida, el vagón 1 cayó en una espiral de rabia, miedo y pánico hasta que todos colapsaron mentalmente. Es un alivio que no llegamos a ese punto. No habría podido manejarlo. Mientras soltaba un silencioso suspiro de alivio. Pero, supervisor. Dalphine se volvió hacia mí. Solo tienes 11 dosis de analgésicos, ¿verdad? Y ya usaste una, lo que deja 10. Así que... necesitamos que salten 45 personas, pero los analgésicos solo cubrirán a 10 de ellas, ¿verdad?